Veamos, chicos. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a trabajar, vamos a resolver algunos problemas que están en nuestra plataforma. Por ejemplo, esta es la versión que ustedes pueden ver, la versión estudiante. Entonces, cuando entran a la plataforma, en este caso, las clases, por eso, chicos, las estoy subiendo como un link que los da a una plataforma de YouTube. Y también están en plataforma Teams, ¿ya? Están en las dos, en los dos lugares alojados para que ustedes los puedan revisar y eh, no haya problema, ¿ya? Eso es como nuestra idea de trabajo, ¿ya? Para que no haya problema. ¿Qué más, chicos? Eh, por ejemplo, lo que vamos a trabajar son estos ejercicios que están acá, los que dicen otros, ¿ya? Lo bueno de estos ejercicios es que son completamente aleatorios, ¿ya? Por ejemplo, si yo me coloco a ver uno ahora, no va a ser lo mismo que vean ustedes, ¿ya? Entonces, si después yo lo cierro y vuelvo a abrir otro, va cambiando. Entonces, la forma de los dibujos es la misma, la única diferencia es lo que va cambiando son los problemas, las preguntas. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el primero. Voy a abrir una pestaña nueva, entonces me va a aparecer ahí. Está en formato Java, así, es GeoGebra, entonces me va a indicar esas variables. Entonces espera un rato que cargue GeoGebra y lo podemos ver de esa forma. Entonces si me fijo, me van indicando varias cosas. Por ejemplo, eso vamos a desarrollar, vamos a trabajar. Por ejemplo, tengo una fase uno, una fase 2, una fase 3. Cada una de las fases está compuesta de cruces, triángulos y círculos. Y me están preguntando, ¿cuántas cruces hay en la fase 21? ¿Cuántos triángulos hay en la fase 15? ¿Cuántos círculos hay en la fase 23? Encontrar una generalización de cada una de las secuencias en la fase X. O sea, quien está ocupando la N está ocupando como X, aunque yo puedo obviar eso y puedo encontrar la X. ¿En qué fase hay 12 cruces? ¿En qué fase hay 150 triángulos? ¿Y en qué fase hay 300 círculos? Eso es lo que nos pregunta en el ejercicio. Como le digo, lo bueno es que puedo colocar nuevo ejercicio y puedo apretar ese botón. Entonces, el ejercicio va cambiando, se va fijando y las preguntas van cambiando. Y además puedo ver la respuesta, que están en rojo. Entonces, es un buen método para ir estudiando nuestra variable. Entonces, vamos a elegir cualquiera. Vamos a elegir eso, por ejemplo, el que está ahí. Vuelvo a repetir, es aleatorio. Entonces, si usted lo abre ahora, no va a ver el mismo dibujo que estoy viendo yo. Ya no se cumple esa condición. Entonces, veamos. Primero que todo, siempre cuando hago un ejercicio que está acá como este tipo, antes de responder todas las preguntas, les recomiendo siempre hacer la tabla. Entonces, o cuando hagan la tabla mejor de valores, les va a ayudar bastante a responder todas las preguntas de forma directa. Ya no van a ser necesario que vayan respondiendo a la A, después la B, la C, ¿no? O simplemente, pucha, si no sé la A, voy a responder directamente la B o directamente la C. Entonces, en este caso, lo primero que yo debo hacer, recuerden, es completar una tablita. Entonces, en un rato más les voy a mostrar cómo va quedando la tabla. Y la tabla era normalmente en nuestro. Íbamos generando con el elemento que íbamos a notar, en este caso la fase. Vuelvo a repetir, se las muestro en un rato más la tabla, hecha ya, antes para que vean el dibujo. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y tenemos que contar el número de cruces, el número de elementos que también tenemos acá, que en este caso son los triángulos y el número de círculos. Ya son los únicos elementos que tenemos. Luego de haber hecho, de plantear las figuras que tenemos ahí, lo que hay que hacer es contar. Entonces, por ejemplo, en la primera fase tenemos 4 cruces, 2 triángulos y 8 círculos. Tenemos 4, 2, 8. 4 cruces, 2 triángulos y 8 círculos.
Luego de haber contado la primera, contamos la segunda. En la segunda nos damos cuenta que ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 cruces. Tenemos 10 cruces ahí. Tenemos una cantidad igual finita de triángulos y también los contamos. Tenemos 2, 4, 6, 7. 7 triángulos. Y luego de haber contado eso, también tenemos que contar los círculos. Contamos los círculos, que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si no me equivoco, tenemos 12. Luego de haber hecho esa fase, haber contado la fase, vamos directamente a la última fase que nos interesa, que es la fase 3. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cruces. Los triángulos, en este caso, serían un poco más. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Tendríamos 12 triángulos. Y los círculos serían 16, si no me equivoco. Pero los vamos a aguantar igual. ¿Ya? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Ya? Igual que las cruces. Por lo tanto, ya después de haber contado la figura, vamos a cambiar la pizarra. Y nos vamos a, en este caso, al elemento que nosotros queremos compartir. Que en este caso es nuestra pizarra blanca que estábamos ocupando para hacer los ejercicios. Entonces dejamos de ver acá y vemos la pizarra. Entonces en este caso tenemos ese elemento propiamente tal, chicos. Tenemos la pizarra. Y como tenemos la pizarra ahí, vemos que ya completé la tabla con los valores que habíamos definido. Luego de haber definido esa variable, tenemos que ponernos a crear, en este caso, la fórmula. Y al crear la fórmula, nos fijamos lo siguiente, que vamos a crear la fórmula con la fase, en este caso la fase n. Y nos fijamos que, ¿cómo va el elemento? Por ejemplo, las cruces va subiendo, van aumentando eh, de manera constante. Del 4 yo le sumo una cantidad, llego al 10, después le sumo una cantidad y llego al 16. Entonces me fijo que va de 6 en 6, o sea, sumándole 6. 4 más 6 son 10, 10 más 6 son 16 y así puedo llegar al siguiente. Entonces, como ya me doy cuenta cómo va el ejercicio, yo fijo lo siguiente. Mi primera fórmula es, como va de 6 en 6, colocamos 6n, porque va de 6 en 6. ¿Ya? Luego de haberme dado cuenta que va de 6 en 6, falta agregar un valor acá. Si es que puede ser una suma o una resta, de tal manera que me haga coincidir con los números que yo había contado. Entonces, la n se reemplaza por los valores de la fase. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo quiero la fase 1, digo 6 por 1 son 6, pero quiero llegar al 4. Por lo tanto, voy a tener que restar 2, lo más probable. 6 por 1 son 6, menos 2 son 4. Está correcto. Voy a probar con el 2. 6 por 2 son 12, menos 2 son 10. También está buena la fórmula. Por último, 6 por 3, 18, menos 2, 16. Está correcta la fórmula. Por lo tanto, mi generalidad es la siguiente. 6n menos 2 para encontrar las cruces. Para los triángulos, me fijo, 2, 7, 12. Va subiendo de 5 en 5. Como va subiendo de 5 en 5, vamos a colocar 5n. Mismo procedimiento que el anterior. Reemplazo por un número cualquiera. En este caso, recién había reemplazado por el 1, acabo de reemplazar por el 3. Simplemente porque el vuelo de retiro usted puede elegir cualquiera. Por el 3. 3 por 5 son 15. Para llegar al 12 hay que restar 3. 5 por 3 son 15, menos 3 son 12. Voy a probar con el 2. 5 por 2 son 10, le resto 3 son 7. Voy a probar con el 1. 5 por 1 son 5,
menos 3 son 2. Está correcta mi fórmula, funciona mi generalidad para los triángulos. Entonces yo ya tengo una para los X o las cruces y tengo una para los triángulos. Por último me queda la generalidad de los círculos. Los círculos va sumando de 4 en 4. 8 más 4 son 12, 12 más 4 son 16. Por lo cual colocamos 4n. Y reemplazamos por cualquier número. En este caso puedo volverlo a usarlo por el 3. 4 por 3 son 12, pero tengo que llegar a 16. Por lo tanto le voy a sumar un 4. 4 por 3 son 12, más 4, 16. 4 por 2 son 8, más 4 son 12. 4 por 1 son 4, más 4 son 8. Entonces, ya tenemos nuestras fórmulas ya generalizadas listas para nuestro ejercicio. Preguntas, chicos, alguna consulta antes de seguir respondiendo la interrogante del ejercicio. No, ninguno, todo claro hasta el momento. Ok. Y veamos, jóvenes. En este ejercicio nos preguntaban concretamente esa fase, la 20, la 29, la 22. Si solamente quiero responder alguna pregunta en específico, lo hago. Si quiero responder todo, mejor todavía. ¿A qué me refiero con eso? Por decir, me preguntaban cuántas cruces hay en la fase 20, por lo tanto no voy a responder eso y tampoco voy a responder la otra. Me preguntaban cuántos triángulos hay en la fase 29, por lo tanto no voy a responder las cruces y no voy a responder los círculos. Y por último me preguntaban cuántos círculos hay en la 22. No me preguntaban eso. Entonces, lo que está en línea no lo voy a responder, aunque yo lo podría trabajar. ¿Ya? En este caso, la primera pregunta dice, ¿cuántas cruces hay en la figura o en la fase 20? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como lo preguntan en la fase 20, yo voy a reemplazar la n por 20. Entonces vamos a escribir acá, vamos a hacer todo el desarrollo. Vamos a multiplicar. 6 por n que vale 20, le vamos a restar el 2. Entonces, usando nuestra calculadora, o en formato mental, como queramos hacerlo, ustedes deciden cómo lo quieren hacer. No, no hay problema para ese tipo de ejercicios. Entonces multiplicamos 6 por 20, que serían 120, y le restamos 2. Sería un total de 118. Por lo cual en la fase 20 hay 118 cruces. Para los triángulos los preguntan en la 29, o sea, 5 por 29 menos 3. 5 por 29 son 145, le restamos 3, son 142. Por lo tanto, nuestra respuesta aquí sería 142. 142 triángulos. La fase 22 nos pregunta cuántos círculos hay. Sería 4 por 22 más 4. 4 por 22 son 88, más 4 serían 92. Eso quiere decir que ya tenemos la cantidad de elementos que nos preguntaban en el ejercicio. Entonces, normalmente nuestro tipo de preguntas, nuestro tipo de ejercicios se basan completamente en la, la generalidad, que es lo principal. Luego de haber encontrado la generalidad, empezar a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas cruces hay en la fase 20? ¿Cuántas cruces hay en la fase 50? ¿Cuántas cruces hay en la fase tanto? ¿Cuántos triángulos hay en la fase 30? Entonces, yo tengo que ser capaz de responderlas simplemente en base al reemplazo de los valores. Y una tercera pregunta que quizás no la hemos trabajado mucho, pero igual es importante responderla, es por ejemplo las que estaban al final. Por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es la fase donde hay 142 cruces? Entonces me están preguntando, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es la fase? Que no sé cuál es la fase donde la X, las cruces son igual a 142. O sea, el número de cruces son 142. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá cuando me están preguntando la fase en vez de la cantidad de elementos?
Porque en las preguntas anteriores respondíamos la cantidad de elementos en base a una pregunta de fase. En este caso me dicen, hay 142 cruces y yo quiero saber cuántas fases van a ocurrir. Para eso hacemos lo que se llama ecuación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta la fase, quiero saber la n, corresponde a nuestro ejercicio, que en este caso tiene que el resultado ser 142, porque hablamos de las cruces. Y elegí la 6n porque es la fórmula de las cruces. Y empezamos a trabajar nuestra ecuación. Ese negativo 2 lo vamos a mover al otro sector. Va a quedar en formato positivo, sumando. Entonces va a ser 6n, va a ser igual a ese menos 2 desaparece y lo colocamos en el sector derecho, en este caso sumando. Si está restando, pasa sumando. Por lo tanto va a quedar 6n es igual a 144. Luego despejamos la n, lo dejamos solo. Y ese 144 lo dejamos ahí en este caso. Y el 6 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, siempre con la operatoria contraria. Si un número está multiplicando, divide. Si divide, multiplica. Si suma, resta. Y si resta, pasa sumando. 144 dividido 6. Sí. Al dividirlo, nos vamos dando cuenta que es n es igual a 24. ¿Qué quiere decir esto? Que para que hayan 142 cruces, tiene que haber una fase que la llamamos la fase 24. Y el mismo procedimiento para los demás. Por ejemplo, en el caso, si me preguntasen en qué fase hay 142 triángulos, mismo elemento. En este caso, si me preguntan en qué fase hay 142 triángulos, donde hay una cantidad de triángulos igual a 142. Mismo problema, pero en este caso no elijo la 6n menos 2, sino elijo la 5n menos 3, porque es la de los triángulos. Tiene que ser igual a 142. Mismo procedimiento. El 5n lo dejamos solo, el 142 lo dejamos en este sector, el 3 que está restando pasa sumando, indicamos que esos 5n es igual a 145. Y por último la n la dejamos sola. Y el 5, que en este caso estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Eso quiere decir que nuestra n va a ser igual a la división de 145 dividido 5, que sería 29. O sea, en la fase 29 se cumple que vamos a tener 142 triangulitos. Y por último, la última consulta que nos hacía el ejercicio, que decía que 104 círculos. 104 círculos. Entonces tenemos 4n más 4. Vamos a borrar acá para escribir bien la pregunta. Entonces, vamos a ver dónde hay una cantidad de 104 círculos. Entonces escribimos la fórmula 4n más 4 es igual a 104. 4n lo dejamos solo. El 4 que en este caso está sumando, ahora sí va a pasar restando. Va a quedar distinto a los anteriores. Aquí pasa restando. 4n es igual a 100. Vamos a continuarlo acá porque si no, no van a poder verlo bien. La n la dejamos sola. El 100 lo vamos a dividir por 4. Y eso nos va a dar un total de 25. O sea, en la fase 25 se va a cumplir que vamos a tener los 104 circulitos. Entonces, ahí tenemos un ejercicio ya definido. Y bien resuelto para nuestro problema. Entonces, si yo quiero comparar mi respuesta, simplemente aprieto el botón respuesta y en el botón respuesta me va a indicar si estoy correcto o estoy equivocado en el ejercicio propiamente tal. En este caso, lo más no tengo ningún error.
están todos buenos, obviamente yo puedo seguir avanzando y puedo seguir desarrollando más ejercicio. Y si tengo algún error, lo vuelvo a hacer. Pero ojalá, lo ideal es crear un nuevo problema de tal manera que no me vaya acostumbrando siempre a crear la misma fórmula. Ah, siempre 5n, siempre 6n, no. El valor de 5n, el valor de 6n va dependiendo del valor, cómo va aumentando o en este caso cómo va disminuyendo de manera constante nuestro ejercicio. Agregarle menos 2, agregarle menos 3, agregarle más 4, un menos uno, más uno es para que podemos llamarle el valor de ajuste. Porque concretamente cuando reemplazamos no vamos a llegar al número directo, sino llegamos a un número similar. No sé si hay consultas, chicos, preguntas. Les vuelvo a repetir, la evaluación va a ser el día 28, que creo que esta semana ya, el día viernes. ¿Ya? Solamente de lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? No hay una temática de un concepto nuevo, la idea es la práctica, la idea es que empiecen a practicar el ejercicio y son bastante repetitivos. Van variando desde este formato lineal a un formato un poco más complejo como lo vamos a ver a continuación. No sé si hay consultas, chicos, vuelvo a repetirles si hay preguntas, no hay problema si alguien si está copiando ahí para no cambiar la imagen y ir a otro ejercicio. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a compartir la pantalla, vamos a cambiar el lugar. Y en este caso vamos a volvernos a pizarra. Dejar de compartir y vamos a compartir nuestra página de Safari, que en este caso estoy ocupando, en nuestro valor. Volvemos ahí a nuestra página. Entonces nos fijamos en la página, chicos. Este es el tercero, ¿ya? Es otra de las visiones del elemento. Vamos a amplificar un poco más la pantalla. A ver si se puede mejorar ahí para que lo podamos ver. Ahí sí. Ahí tenemos un poco más grande nuestra pantalla. Entonces, lo mismo que lo anterior. Yo puedo crear un nuevo ejercicio, puedo ver la respuesta. Cuando creo un nuevo ejercicio, las figuras acá van a ir cambiando. ¿Ya? Puedo elegir el elemento que a mí se me ocurre. Por ejemplo, voy a elegir ese nomás. No quiere decir que uno sea más fácil que el otro, son todos casi iguales. ¿Ya? En la dificultad. Por ejemplo, acá nos preguntan varias cosas. Nos preguntan cuántos círculos hay en la fase 52, encontrar una generalización de los círculos en la fase X, cuántos círculos hay en la fase 266, cuánto en la 102, cuál es la fase X para la base, cuál es la fase X para la altura. Desde una lógica encuentro una expresión algebraica, o en este caso, cuando habla de algebraico nos preguntan cuál es la fórmula o cuál es la generalidad, y simplemente nos preguntan en qué fase hay 828 círculos que también nos pueden hacer. Por lo tanto, vamos a ver nuestro ejercicio. Lo ideal, chicos, primero, si yo me dedico a contar, a veces no le encuentro mucha relación al ejercicio y me cuesta más encontrar la fórmula, sobre todo cuando el elemento el número no va de manera constante. Uno se acostumbra a que vaya de 3 en 3, de 4 en 4,
de 10 en 10, no sé. Pero ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, no va en esa forma? Por ejemplo, acá si yo me dedico a contar los círculos, en el primero tenemos 12. En la segunda fase también tenemos 4, tenemos 36. Y por último, en la fase 3, si no me falla mis cálculos, debiésemos tener 60. Por lo tanto, en los números no van subiendo de manera constante. Tenemos un 12, tenemos un 36, tenemos un 60. Que quizá podemos descubrir que va de manera constante. O de quizá podemos descubrir que no vaya de manera constante. No sé. Ahí vamos a ir viendo nuestro ejercicio. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda fijarnos en la forma del dibujo. Por eso una de las preguntas que está más abajo las preguntan en la base y la preguntan en la altura. No siempre van de esa manera, ¿ya? No siempre les van a preguntar la base o le preguntan la altura. Entonces, yo como cuando estoy haciendo un ejercicio debo fijarme quizá en la base y debo fijarme en la altura. Debo fijarme en la forma del dibujo. Por algo tienen esa manera de estar distribuido. No es completamente aleatorio. Si no, podríamos dibujar los círculos desordenados. Entonces ahí sería un poco más complejo y tendríamos que empezar a contar uno por uno. Pero acá creo que es mucho más sencillo de ver. Entonces en este caso me fijo en la base. Por ejemplo, acá en la base siempre van a haber 4. En la fase 1 siempre hay 4, en la fase 2 siempre hay 4, en la fase 3 siempre hay 4. Hacia arriba, en la altura, en la fase 1 hay 3 de altura, en la fase 2 ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de altura, y en la fase 3 tenemos 15 de altura. Por lo tanto, si yo multiplico la base, los valores de los círculos que hay en la base, los multiplico con la altura, me va a dar siempre la cantidad de triángulos, en este caso para este dibujo. Por lo tanto, voy a ir a completar mi ejercicio de tal manera que voy a hacer una pequeña tabla para los elementos que encontré. Entonces vamos a borrar nuestro ejercicio pasado, no guardar, y vamos a volver a compartir la pantalla que estamos trabajando desde siempre, que es nuestra pizarra. Volvemos a la pizarra, la vamos a mostrar y dejamos de mostrar nuestro documento. Entonces, acá en esta tabla vamos a crear las fases, la 1, la 2, la 3. Voy a crear una cantidad de círculos para la base, una cantidad de círculos para la altura y una para el total. Más allá que la pregunta del total, ¿eh? La gran mayoría del ejercicio están referidos al total, no a la base y la altura. Pero lo vuelvo a repetir, me va a ayudar a armar la forma. En la base, como les comenté recién, siempre la cantidad de círculos era la misma, siempre eran 4. Por lo tanto, mi base va a ser siempre 4, 4 y 4. La altura, eso sí, iba subiendo. Recordando que le había dicho al principio que eran 3, en la segunda eran 9 y la tercera eran 15. Entonces, 3, 9 y 15. Y mi total va a ser la multiplicación. En este caso, 4 por 3, le había comentado recién que habían 12 círculos. Al multiplicar 4 por 9 nos da 36 círculos y 4 por 15 son 60. 60 círculos. Por lo cual, yo acá sí puedo armar una fórmula n para cada uno. Por ejemplo, en la base, yo puedo armar la fórmula. Como siempre es 4, mi fórmula es 4. No cambia. No debo agregar una n, porque siempre va a ser 4. Si me preguntan en la base 100, o mejor dicho, la fase 100, ¿cuánto de base va a tener? Va a tener 4, siempre va a ser 4. Simplemente va creciendo hacia arriba. En este caso, la altura. En la altura, ¿cómo va aumentando? Va aumentando de 6 en 6. 3 más 6 son 9, 9 más 6 son 15. Por lo tanto, 6n. Reemplazo por un número cualquiera, por el 1. 6 por 1 son 6, pero yo quiero llegar al 3. Lo voy a restar 3.
6 por 2 son 12, el resto 3 me da 9. 3 por 6 son 18, el resto 3 me da 15. Y ahí me voy dando cuenta de mi ejercicio. Y en el caso siguiente, en el total, tengo dos maneras de verlo. La primera manera es darme cuenta, va 12, 36, 60. Me fijo si hay un valor constante y la creo como la de la altura. Pero también lo puedo hacer de la siguiente manera. Alguien podría decir, ¿puedo crear la fórmula multiplicando ese 4 con el 6n menos 3? Sí. Y me voy a adelantar un poco con la materia en este caso y les voy a decir que sí lo puedo hacer multiplicando el 4 por el 6n y el menos 3. Lo voy a colocar un paréntesis para que lo tengan en cuenta, porque el 4 va a multiplicar tanto el primer número y va a multiplicar el segundo. O sea, si yo multiplico 4 por 6, son 24, 24n. Multiplico 4 por 3, son menos 12. Entonces mi fórmula sería esa, 24n menos 12 para el total. Siempre lo puedo hacer de esa manera, que encuentre base y altura, multiplicando. ¿Y cómo me doy cuenta que esto está correcto? Si me fijo, 12, 36, 60, va de 24 en 24, entonces es 24n. Si agrego un número, por ejemplo el 1, 24 por 1 son 24, le resto 12, me da los 12. 24 por 2 son 48, le resto 2 me da 36, 24 por 3 son 72, le resto 12 me da 60. Entonces, en vez de andar pensando la fórmula, en este caso la hice en base a una multiplicación algebraica, que vuelvo a repetir, en la segunda unidad lo vamos a ver con mayor detalle en la multiplicación. En este caso ahí tenemos un ejercicio ya definido. Pregunten esa parte de la multiplicación, si alguien no lo entendió de la multiplicación de elementos, porque eso sí es como algo que normalmente uno olvida, no, concretamente. Y por mi parte no tengo duda, profe. Ok. Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula lista para hacer nuestro ejercicio. Y nos dedicamos a responder todas las preguntas que nos hagan. Por ejemplo, nos preguntan cuál es la fase de cantidad de círculos, ya lo tenemos listo. Cuál es la fase de las bases, también lo tenemos listo. Una fase para la altura también. Eh, los preguntan cuántos círculos hay en la fase 52, cuántos círculos hay en la fase 266, cuántos hay en la 102. Entonces, si me preguntan eso, por ejemplo, si me preguntan en la fase 52, ¿cuántos círculos hay? Si me preguntan en otro ejercicio, me preguntan, ¿cuánto hay en la fase 102? En la 266. La puedo responder de varias maneras. En este caso, si yo quiero ir directamente a la pregunta de los círculos, yo ocupo la última fórmula. Si quiero ir por paso, voy respondiendo por cada uno del elemento. Por ejemplo, acá yo podría decir, primero una la voy a hacer por parte y la otra lo voy a hacer directo. Por ejemplo, así es por parte. La fase 52 tiene 4 círculos en la base y la fase 52 tiene una altura d. Y yo agarro mi calculadora y digo 6 por 52 le voy a restar 3. Eso es 309. Por lo tanto, la fase total va a ser 309 multiplicado por 4, que sería un total de 1236. Entonces eso es por parte, o sea, calculé la base, después calculé la altura y después calculé el total. Pero si no quiero hacer eso, puedo calcular directamente el total. Podría ser, pucha, si tengo calculadora, ¿para qué voy a calcular por parte? Voy a calcular primero el 24 por n a 52. 24 por 52 menos 12. Y me da un total de 1236. Y me da la misma respuesta. Y lo mismo para lo otro. Si quiero calcular directamente 24 por 102, le resto 12. Da un total de 2436. La fase 266. 24 por 266 menos 12. 6372. Directamente. Entonces los demás no los calculo. Estos valores no los calculo porque si yo los quisiera calcular es solamente para multiplicar.
no es para saber cuántos círculos hay en total, nada más que eso, no me interesaría otro dato más que resolver esa variable. Y por último, la gran pregunta final que siempre viene en nuestro ejercicio, si tengo 828 círculos, o sea, hay un total, si el total es 828, ¿en qué fase estamos? Entonces, si me preguntan directamente la fase, me voy con la fórmula del 24n para ir directo a la pregunta. No necesito calcular la base ni la altura. Entonces digo 24n menos 12 tiene que ser igual a 828. Ese 12 que está restando va a pasar sumando. Entonces 828 más 12. 840. O sea, 24n es igual a 840. La n la dejamos sola, 840, y el 24 lo pasamos dividido. Concretamente, matemáticamente uno no tiene que decir lo pasamos, ¿eh? Uno dice sumamos, restamos, dividimos, multiplicamos, dividimos en ambos lados, multiplicamos, pero como no nos interesa la exactitud matemática, sino la aplicación, le damos la frase que normalmente usted dice, que es pasar de un lado para otro. En este caso nos indica que 35. O sea, la fase 35 va a tener un total de 828 circulitos para nuestro ejercicio. Entonces ahí tenemos otro ejercicio ya bien desarrollado con todos los elementos. Entonces la complejidad de este tipo de ejercicio es la manera de que yo me podríamos decir, me complique para crear la fórmula. Si no me complico demasiado en crear la fórmula, no debiese tener problemas. No, para responder todas las preguntas que tengamos en nuestro ejercicio. Ahí tenemos las preguntas finales ahí para que es la que normalmente siempre vienen definidas. Entonces, hay veces que los ejercicios vienen con dibujo, hay veces que solamente vienen los números, va dependiendo mucho del elemento propiamente tal que vayamos trabajando o que vayan trabajando. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, preguntas hasta el momento. Vamos a hacer el último ejercicio, el tercero, y mañana vamos a, disculpen, mañana no tenemos clase el día jueves, vamos a terminar lo último, vamos a hacer el último repaso previo, vamos a hacer los últimos ejercicios para que les quede bastante claro y les tengan un buen rendimiento en la evaluación, y les vaya excelente. Eso nuevamente. Les recuerdo que todas las evaluaciones que nosotros desarrollemos, en este caso tienen 2 intentos para realizarlos, y se saca un promedio de los intentos. ¿Ya? La duración es de 90 minutos de cada intento. Y tienen obviamente durante todo el día para hacerlo. Ya tienen las 24 horas para resolverlo. Entonces, lo ideal es que el primer intento lo hagan conmigo. O sea, obviamente durante la clase, durante el horario de clase, para que si hay algún problema en alguna palabra, algún elemento que no entiendan, se les pueda ayudar. Y el segundo intento lo pueden hacer libremente en el horario que a ustedes les acomode, les salga mucho más fácil. Vamos a ver el último ejercicio, estimados, del día de hoy. Profe, Dígame. ¿las preguntas de la prueba van a ser iguales a las que hemos estado haciendo o van a cambiar en alguna forma? No, son idénticas. Se preguntan concretamente cuánto es la fase, cuántos círculos, cuántos cruces, cuántos triángulos, cuál es la generalidad. La única diferencia es que viene con selección múltiple, ¿ya? Entonces ya me puedo ir guiando. No tengo que anotar el número, tengo que marcar la alternativa, nada más que eso. Ah, ya, bacán. ¿Ya? Incluso la única diferencia podría ser que
en una le dicen, esta es la fórmula, y cuál de los dibujos corresponde a esa fórmula. Entonces, ¿qué les recomiendo ahí? Ir reemplazando. Entonces, por ejemplo, si me sale el dibujo de la fase uno y me dan la fórmula, reemplazo el uno por cada uno de los elementos y voy viendo cuál de las fórmulas se ajusta al número que voy marcando. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que vienen triángulos. Y en el dibujo vienen 10 triángulos y me dan una fórmula, yo reemplazo y la primera fórmula me da 8, o sea, la descarto. Después reemplazo la segunda, reemplazo la tercera hasta que encuentre el 10. Lo ideal es probarla en todas, ¿ya? Porque recuerde que a veces una fórmula puede coincidir para un número, pero no para el segundo ni para el tercero. Por eso yo ya las fórmulas las pruebo 3 veces con los elementos, ¿ya? Pero es todo igual, idéntico, incluso es bastante repetitiva la prueba. Va de igual de lo más sencillo hasta un poco de ejercicios más complejos, ya para que no haya problema. Veamos chicos, vamos de nuevo a compartir nuestra pantalla. En este caso vamos a hacer el ejercicio que está en el... Muy parecido al anterior. Incluso se ve casi idéntico el que vamos a realizar ahora. Y tenemos el siguiente. Dice, nos preguntan cuántos círculos hay en la fase 89, encuentran la generalización de la fase X. Recuerden, da lo mismo chicos la pregunta, N, X, R, la letra que sea, es la misma, ya simplemente es para colocar en la fórmula. Si me preguntan la generalidad X, en vez de decir yo, la fórmula es 5n más 3, no, es 5x más 3. Nada más que eso, cambia la letra, nada más que eso. En este caso también nos preguntan cuántos círculos tiene la base del 276 y la altura, disculpe, del 199. Encuentren una generalización para las bases y una para la altura. Desde una lógica, ¿en qué fase hay 6.684 círculos? Toda esa expresión. Entonces, acá lo mismo, fijarnos también en la forma del dibujo. En este caso tenemos un dibujo que tiene una base y una altura. La base nos vamos a fijar que en la primera fase tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de base. Y de altura tiene 2, 4, 6, 8. O sea, va subiendo. A diferencia de lo anterior, que siempre eran 4, acá tenemos 6, 8. Y lo más probable es que la otra fase sea 10. Pero igual lo contamos. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, está correcto. Entonces tenemos 6, 8, 10. En altura tenemos 5 en altura en el primero. En el segundo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de altura. Y por último tenemos 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de altura. Dejamos contar bien el otro, para que se no me equivoque bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿sí? Y luego tenemos 12. ¿Sí? No me equivoco. 11, disculpe. 11 de altura, no 12. ¿Ya? Ahí los vamos contando. Entonces, siempre cuando encontremos los elementos, la idea es contar primero, contar bien. Si cuento mal, obviamente voy a tener obviamente el ejercicio malo desde el principio, ¿ya? Es el enfoque principal que deben tener. Y después nos dedicamos a responder las variables. Entonces, en este caso, volviendo al ejercicio propiamente tal, vamos a contar. Entonces, contamos la fase, dijimos fase base 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. O sea, más de 2 en 2. La base. La altura tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 5, 8, 11. Va de 3 en 3. Si yo me dedicase solamente a contar los círculos, tendría que multiplicar el primero. Sería 6 por 5. El segundo sería 8 por 8. El tercero sería 10 por 11. Entonces, también me podría darme cuenta de esa manera. ¿Ya? No habría problema en ese caso. No guarda. Entonces, en este caso, vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir la pizarra. Volviendo a nuestra pizarra, completamos la tablita de los círculos. Habíamos dicho nosotros que
tenemos la fase. Vamos a hacer uno con la base, uno con la altura también, y uno con el total. Tenemos en la fase 1, 2 y 3, en la fase tenemos 6, 8, 10, en la altura tenemos un 5, tenemos un 8 y un 11. Si multiplicamos 6 por 5 nos da 30 el total. Por eso calculamos la base de la altura para multiplicar. El 8 por el 8 serían 64. Y los otros 10 por 11 serían 110. ¿Ya? Tenemos 110. Creamos una fórmula n, o en este caso x, para cada uno de los elementos. En este caso, para la base, va de 2 en 2, 6, 8, 10. De 2 en 2, 2n. Y le vamos agregando o le vamos restando para que nos cuadren los números. En este caso voy a elegir con el 3. 3 por 2 son 6, pero quiero llegar al 10. Por lo tanto voy a sumar 4. 2 por 2 son 4, más 4 son 8. 2 por 1 son 2, más 4 son 6. Por lo tanto, esas fórmulas ya están completamente correctas para esos números. La altura, en este caso, va de 3 en 3, 5, 8, 11. Por lo tanto, escribimos 3. 3n mi altura. 3n, porque va de 3 en 3. Vamos a ver con cuál agrupamos o sumamos o restamos para que cuadre el número. 3 por 1 son 3, pero quiero llegar al 5. Por lo tanto, le vamos a sumar un 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8, y 3 por 3 son 9, más 2 son 11. Está bien mi fórmula. La del total, aquí nos vamos a encontrar una constante, ¿ya? Acá del 30 al 64 hay 34, pero del 64 no hay que sumarle 34 para llegar a 110, pues hay que sumar más. Por lo cual, una consideración es la siguiente. ¿Cómo creo la fórmula para el total? Una es simplemente escribir, la fórmula es paréntesis 2n más 4, que es lo de la base, multiplicándolo con el de la altura. Nada más que eso. Nada más que eso. Esa es una opción. Y la otra opción, si ya soy un poquito más avanzado algebraicamente, podría hacer lo siguiente. Podría escribir, lo voy a escribir 2n más 4. Y lo mismo que hice anteriormente en el ejercicio pasado, voy a multiplicarlo, factor por factor. Pero, si no, con esa fórmula me basta para hacer el ejercicio, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, si quiero avanzar un poco más, lo puedo hacer. En este caso multiplico el primero con el primero, multiplico el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. En este caso, si multiplico el primero con el primero, o sea, 2n con el 3n, 2n por 3n, 2 por 3 son 6, n por n son n cuadrado. Si multiplico el primero con el segundo, 2n por 2, 2 por 2 son 4, y la n se mantiene. Luego, el segundo con el primero, 4 por 3n, 4 por 3 son 12, 12n. Mantengo la n, porque está la n. Y por último, el segundo con el segundo, o sea, 4 por 2. 4 por 2 son 8. Los valores que están acá al medio, me fijo que los dos tienen n. Y como tienen n, los puedo sumar entre sí porque los dos son positivos. Si hubieran sido negativos, se suman entre sí, pero queda negativo. Si uno es positivo y el otro es negativo, se resta. Pero en este caso, como ambos son positivos, los voy a sumar. 6n cuadrado más 4 más 12 serían 16n más 8. Por lo tanto, esa sería otra fórmula. Entonces, si yo lo puedo escribir de esa manera o de esa manera. Las dos fórmulas son correctas. Entonces, si en algún ejercicio me preguntan la fórmula y yo llegué a la que está acá, pero dentro de la alternativa está la otra, opción 1, multiplicar para ver cuál de las dos fórmulas es la correcta. Opción 2, creo que es la más sencilla en este momento. Reemplazar para ver cuál de las fórmulas que me dan como alternativa es igual a la mía. Porque, vuelvo a repetirles, chicos, acá las generalidades no son únicas. A alguien se le puede ocurrir alguna distinta y siempre va a llegar a la misma respuesta. No es la única solución. Entonces, por ejemplo, lo que estoy pensando yo podría, por ejemplo, llegar directamente al 6n cuadrado más 16n más 8 sin pasar por la base ni pasar por la altura.
Pero hay personas que van a pasar por la base y van a pasar por la altura para el ejercicio. ¿Ya? Eso es la idea de esta variable. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en la multiplicación? Vuelvo a repetir, esa multiplicación la vamos a ver con mayor detalle ya en la segunda unidad, cuando ya veamos álgebra. Lo vamos a trabajar de mejor manera y con mayor detalle. Ahora simplemente es para ir explicándoles cómo de repente uno encuentra una fórmula un poco más compleja, como la que nos había costado en las clases anteriores. Entonces, chicos, después de haber creado la fórmula, me dedico a responder las preguntas. Me dedico allá a resolver cada una de las dudas que vaya teniendo en mi ejercicio. En este caso, hay una pregunta que nos va a complicar la vida, en este caso, en este ejercicio. Por ejemplo, eso lo vamos a hacer al final. La pregunta, las más sencillas son las siguientes. Por ejemplo, si me preguntasen eh, cuántos círculos hay en la fase 89. Ya, en el 89. Entonces digo, el 89, en la fase 89, ¿cuántos círculos hay? Si no quiero calcular esa fórmula directa, calculo primero cuánto es en la base, primero calculo cuánto es en la altura. O sea, voy a calcular la base. 2 por 89, y le sumo 4. Serían 182. La base tiene 182 circulitos. La altura tiene 3 por 89, le sumo 2. Serían 269. ¿Cuánto es en total? Multiplico 182 por 269. Son 48.958. Listo. Mi pregunta está respondida. Entonces calculé la base, calculé la altura y calculé el total. Listo, no me quiero complicar demasiado en eso. Si me preguntase, por ejemplo, otra fase, por ejemplo, en la fase 105, y quiero calcularlo directo, y no quiero calcular la base, ni quiero calcular la altura, voy a tener que aplicar la fórmula, escribir 6 por 105 al cuadrado, que es 105 por 105, más 16 por 105, más 8. Entonces son 67.838. Esa es la fórmula. Ahora, Milena, dígame. ¿Sabe que no le entiendo cómo utiliza la fórmula para llegar a ese resultado? ¿Cuál? ¿Cuál fórmula? La última. La última, ya, ok. ¿Cómo llego a esa fórmula? Voy a ocupar esa fórmula que está acá abajo, ¿ya? Esa es la que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Reemplaza por la n por 105. Entonces, uno va escribiendo aquí 105, lo elevo al cuadrado, más 16 por 105, más 8. Entonces, para no calcular la base ni calcular la altura, voy a ocupar la fórmula completa. Y ese número lo voy a escribir en mi calculadora. Si lo quiero escribir de esa manera, genial, pero también lo podría escribir de otra forma. Podría escribirlo 6 por 105 por 105. Eso es 105 al cuadrado. Eso quiere decir que se repite 2 veces, ¿cierto? Y después, eso lo puedo anotar en mi calculadora y me va a dar la respuesta. Ahora sí, o todavía tienes dudas. No, sí. Okay. Entonces lo puedo escribir de esas dos maneras. Si lo tengo en una calculadora científica, genial, lo ocupo. Si no, voy a tener que separarlo, como lo dice en la parte inferior. ¿Ya? Pero en este caso yo recomiendo lo siguiente, mejor si está al cuadrado, mejor asegurarme de calcular la base primero, después calcular la altura y después luego multiplicar, ¿no? Los números, los resultados que me dieron. Eso es lo ideal, que creo que sería lo más adecuado. Chicos, también con respecto a las pruebas, una acotación, es antes que se me olvide la idea. Cuando hagan la prueba, y si hay una alternativa que se repita, me avisan, ¿ya? Porque puede ser que de repente por error de sistema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la solución era 50 y veo que la alternativa A es 50 y la alternativa C también es 50 y no sé cuál marcar porque el sistema va a cobrar una buena, no las dos. Entonces, cuando ocurra eso, usted me dice, profe, la alternativa me dio 50 y está duplicada. ¿Cuál marco? Yo digo, marque cualquiera, pero usted me avisa, me manda el pantallazo de la pregunta. Me dice, esta es la pregunta no sé, por la pregunta 18 y
para yo tenerlo claro y que si se la cobran mala, yo arreglarla, porque está duplicada. Siempre y cuando la respuesta duplicada sea la correcta. Eh, También, ¿qué puede ocurrir? También puede ocurrir que, profe, hice el ejercicio y ninguna de las soluciones, lo hice como 3 veces, ninguna de las soluciones que está ahí es la correcta. Ya, entonces yo digo, marque la que usted encuentre la más correcta o me escribe la solución y le saca un pantallazo y después yo lo hago. Entonces, si yo encuentro la solución dentro de la alternativa, obviamente se lo voy a cobrar malo. Si obviamente la respuesta que usted me envió era la correcta y no estaba dentro de la alternativa, yo se lo voy a considerar bueno. Entonces esas cosas tienen que tenerlo bastante claro. Es como toda la prueba. Igual que una prueba escrita, de repente siempre pueden haber algunos errores como de tipeo, que uno de repente se equivoca, coloca un número mal, y cuando hace el ejercicio no te cuadra dentro de la alternativa, pero tú lo hiciste bien. Lo hice una vez, 2 veces, para asegurarme que lo hice bien, porque para eso está la selección múltiple, para equivocarse, para marcar la alternativa errónea. Entonces, pero si usted encuentra esos problemas, la idea es siempre hacérmelo saber. ¿Ya? Indicarme, ¿sabe, profe? La pregunta 18, la pregunta 15, la 1, la 2, no sé. Ocurrió este problema y yo marqué esa alternativa. ¿Ya? Y esta es mi respuesta. Pero siempre enviando el pantallazo. Enviando un pantallazo con respaldo. ¿Ya? Porque como las preguntas son aleatorias, las preguntas que no sé, le toque a la compañera no va a ser lo que le va a tocar a otro compañero. Ya no es los dibujos son similares, pero las preguntas son distintas. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. No sé, ¿alguna pregunta está ahí? ¿No? Y veamos, chicos, por último. Como le dije, la pregunta que nos va a complicar la vida en este ejercicio, que nos está. Me dice lo siguiente. ¿En qué fase hay 6.664 círculos? Entonces me están preguntando cuál es la fase donde el total es 6.664 círculos, el total. Pregunta, estimados. ¿Cómo lo podrían hacer ese ejercicio si quisiéramos saber cuál es la fase que tiene 6.664 como total? Esa es la duda que uno tiene. Profe, podría ser como en vez de binomios, usarlo como logaritmo. Ya, podría ser una opción, ¿ya? ¿Cuál más podría ser? A ver, no sé. Por ejemplo, ¿cuál fórmula usted ocuparía como, porque es una ecuación, ¿cuál ocuparía usted para resolver el ejercicio? Eh, mm, Podría ser como exponente el total que aparece ahí ¿Ya? y base X, si no sabemos eso. ¿Ya? Claro, porque los preguntan, pero necesitas una fórmula. Por ejemplo, anteriormente, los ejercicios pasados, si me decían hay 60 círculos, y uno decía, 60 círculos, la fórmula era 6n más 3, por cierto. Entonces uno decía 6n más 3 es igual a 60. Y despejábamos, ¿cierto? Entonces sería con las primeras dos fórmulas Claro. como para empezar ¿Sí? y el de exponente sería el total que me aparece y ahí resolverlo el logaritmo. Correcto, claro. Entonces, si tú haces lo mismo que dice usar la base y después la altura, al final igual terminaría usando esta, la del 6n cuadrado. Terminaríamos diciendo 6n cuadrado más 16n más 8. Tiene que ser igual a, en este caso, 6.664. Terminaríamos ocupando sí o sí esa fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer acá? Acá lo que yo recomiendo es lo siguiente. El 6n cuadrado más 16n. El 8 no lo vamos a mover, lo vamos a dejar ahí. Ese 6.664 lo vamos a pasar al otro lado. Y eso será igual a 0, porque no quedó nada. Entonces, al final va a quedar todo eso expresado en
6n cuadrado más 16n menos, obviamente, 8 menos 6.664 es 6.656. Preguntas, estimado. ¿Has visto alguna vez algo parecido a eso? N cuadrado, o quizá no con n, quizás lo han visto con x. 6x cuadrado más 16x menos 6.656 igual a 0. O otro número. 3x cuadrado más 5x más 2 igual a 0. Sí, igual lo hemos visto. ¿Alguna vez O lo han sea, visto? yo Sí, alguna vez lo habrán visto. Y esto se llama ecuación de segundo grado. Y la ecuación de segundo grado normalmente ustedes la escriben de la siguiente manera. Como a, en este caso, n cuadrado más bn más c es igual a 0. Entonces, ¿cómo van a resolver este caso si, por ejemplo, en algún ejercicio les preguntan cuándo es cuadrática? Para eso, usted va a descargar una aplicación. Sale mucho mejor. Si tiene Android, teléfono Android me refiero, la aplicación se llama Calculator Infinity. ¿Ya? Si no tiene el Calculator Infinity, puede usar un sitio web. ¿Ya? Cualquier sitio web que nos ayude a resolver ecuaciones de segundo grado online. ¿Ya? Porque, como les vuelvo a repetir, acá lo vamos a... Eh, acá todavía, como les vuelvo a repetir, no hemos hecho ejercicios propiamente tal de podríamos llamarlo con materia. Estamos tratando de alimentarnos de la materia que ustedes ya conocen. Entonces, en este caso, yo les recomiendo este sitio, ¿ya? Vamos a... voy a compartir la pantalla para que vayamos al sitio que quiero que vean. Obviamente, si le vamos a una clase presencial, ahí les enseño con la ecuación de segundo grado, pero eso lo vamos a ver ya con la segunda parte. Yo no quiero avanzar tanto en la materia, quiero explicar lo básico. Usted en Google va a buscar online calculadora solución de ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Eso va a buscar en Google, de tal manera que llegue a ese sitio, ¿ya? De NemSchool. Y va a anotar estos datos. Por ejemplo, en donde dice x cuadrado, va a anotar el que tiene el n cuadrado. En este caso, nuestro n cuadrado era 6. 6n cuadrado. Entonces, yo no voy a escribir 6n, voy a escribir solamente el número 6. El x, solamente el que tenga la letra sola. En este caso eran 16n. Colocamos el 16. Y por último, colocamos el número solo. El número solo era menos 6.656. Colocamos menos 6.656. ¿Ya? Colocamos esos números que tenemos ahí, por ejemplo, ahí, vamos a amplificar ahí para que lo vean de mejor manera. Ahí está. Coloqué el 6, acá lo hace con X en vez de N, pero lo usamos de esa forma. Colocamos resolver ecuación. Me sale el paso a paso cómo resolverlo, pero me interesan las soluciones. Me da dos soluciones. Primera solución. La respuesta es aproximadamente 34,66, menos 34,66. Y la segunda solución es 32. ¿Cuál de las dos soluciones yo voy a elegir? Siempre, ojalá la positiva. Y la que tenga el número entero, porque me preguntan la fase. En este caso, ¿cuál es la positiva? La solución 2. O sea, si me preguntasen, ¿en cuál es la fase que hay 6.664 círculos? Esa es la fase 32, que es el ejercicio. ¿Qué es lo que hace este programa? El programa hace una fórmula que normalmente ustedes ya conocen, que la fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso partido por 2a, que es la fórmula de ecuación de segundo grado que nosotros vamos a ver ya bien la segunda unidad. Pero por ahora pueden ocupar esta aplicación. No sé si hay pregunta ahí en esta parte, chicos. Consulta en la aplicación del ejercicio.
No, ninguno. ¿Mm? Ninguno, profe. ¿Profe era del mismo ejercicio anterior? Sí, es del mismo ejercicio anterior. Si lo único que debe hacer uno es ordenarlo de tal manera que me quede así, 6n cuadrado más 16n menos 6656. Y elegir los mismos números para resolver la ecuación. ¿Y por qué le cambió ahí? ¿Qué le cambié? En el 6664 le puso Ah, 6656. porque recuerda que lo moví para el otro lado y como lo moví al otro lado había un 8 sumando. Entonces el 8 con el 6600, en este caso 64, se restaron. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? Por eso, porque la idea es que siempre te quede igual a cero. O sea, la ecuación tiene que ser un número igual a cero. Entonces, si hay un número en otro lado, por ejemplo, en este caso, nuestra fórmula era 6n cuadrado más 16x menos más 8 igual a 6664, yo tengo que pasarlo. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejercicio que estábamos proponiendo en la pizarra, y para que lo vean, justo no quiere compartir ahora. Ya, volviendo al ejercicio, ahí sí. Entonces, lo que pasa acá en este ejercicio, yo no, podríamos decir, yo no escribo la primera frase que escribe, en este caso el 6, ese es el 6n cuadrado, yo no escribo eso. Eso yo no lo escribo como ecuación, yo escribo el de abajo. Esta es mi ecuación, porque tiene que ser igual a cero. O sea, concretamente estoy escribiendo la ecuación que está acá. Esa es la ecuación que yo escribo en el programa. No sé si alguna consulta, chicos, alguna pregunta, dudas que hayan tenido en la clase del día de hoy. Entonces, jóvenes, lo recomendable es siempre fijarse en las tablitas, fijarse en los ejercicios. Algunos ejercicios como esos son más complicados, pero es una pregunta u otra. Eh, ya, que hace que evite de repente que me saque un 7. Esas es como las preguntas tradicionales. Pero la idea es que tengan la nota más alta posible, que es el 7. ¿Ya? Que lo sean capaces de responderlo. Practiquen los ejercicios que les mostré el día de hoy y recuerden que son aleatorios. Entonces voy generando nuevo y voy a tener un montón de ejercicios, ¿ya? Si yo los más básicos los manejo bien, me voy a ir un poco a los más complejos, ¿ya? Que es cuando están como con base, con altura. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios de unas llaves y vamos a hacer otro. Disculpe, la próxima clase, no mañana. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de unas llaves, algunos otros ejercicios más previos para repasar y responder las dudas que tienen con respecto a la materia. O sea, con respecto al ejercicio. Y con eso vamos quedando, chicos, la clase del día de hoy. Así que pueden desconectarse si no hay pregunta o si no hay alguna duda eh, puntual. Claro, para el 28 es la prueba. Les recuerdo que si se inicia en Teams la grabación, no hay problema. Yo las nuevas grabaciones les voy colocando, están dentro de nuestro grupo, están también en video en YouTube, para que los puedan ver ya sin problema. ¿Ya? Vamos a tener la grabación y con eso quedamos.